Buenos días, tengan ustedes, hermanos en Cristo, en esta hora de este nuevo día que al Padre que está en los cielos le place regalarnos un día más de vida en medio de todas estas adversidades y circunstancias difíciles. Quiero que me acompañe en este día en un texto de la palabra de Dios antes de comenzar este pequeño devocional. Y quiero que me acompañe en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. La palabra del Señor dice así de la siguiente manera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. De manera que a pesar de los momentos difíciles que están viviendo nuestros hermanos en Cristo a nivel mundial, se están haciendo estas transmisiones en vivo, algunas pregrabadas, para no dejar de adorar al Señor en medio de este momento tan difícil. Y aún así, tratar ahora en esa cuarentena de convivir más con nuestra familia e impartirle más de la palabra de Dios. Orar, ayunar, buscarle de una manera, de un corazón constricto y humillado, como lo dice la palabra de Dios. Te invito este día, hermano, hermana, amigo que nos estás viendo en esta transmisión, te invito a que busques al Señor en estos momentos difíciles, porque esto no será lo último que vendrá, será de mal en peor cada día. Vamos a adorar al Señor esta mañana y a decirle en medio de estos momentos difíciles, como Pablo y Silas alababan al Señor a pesar de que estaban viviendo un momento tan tenebroso. Vamos a adorar al Señor y vamos a decirle en esta mañana y agradecerle, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Dile, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Cada mañana, cada día, cada instante de nuestras vidas, tú nos guardas, tú nos cuidas. Aleluya. Señor,
hasta los cielos llega tu misericordia, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosa, oh Dios, son tus misericordias. Aleluya. Porque nuevas son tus misericordias cada mañana, cada día. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu amor por mí. Tu amor por mí es grande. Tu amor por mí incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu amor por mí, mi Señor. Aleluya. Oh, 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 oh. Aleluya. Dile conmigo en esta mañana, con todo tu corazón, adórale, porque en los momentos grises de la vida, cuando tú adoras al Señor, el Señor se goza en tu alabanza. Aleluya. Dile de esta manera: Santo, 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 santo. Mi corazón
corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Santo, santo, santo. Dile: santo, santo, santo. Mi corazón te adora en ese día. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio para nosotros llegar hasta ustedes a través de este medio. Dios bendiga a la iglesia Lirio de los Valles que nos están viendo a través de la página de Facebook. A todos nuestros amigos que nos siguen también, Dios les bendiga. Tenemos una palabra de parte de Dios para la vida de cada uno de ustedes. Y quiero compartirles en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 30 al versículo 31, que dice así la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escuche esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy quiero compartir con ustedes este mensaje que se titula: ¿sabes que Jesús visitó 12 casas? Y vamos a ver a través de la palabra del Señor cómo es que Jesús visitó 12 casas. Durante sus días entre nosotros, Jesús nunca rechazó a nadie. Él comió con los pecadores, sanó a los enfermos, habló con los despreciados, amó a los rechazados, hizo milagros en día sábado y sobre todo nos enseñó a amar al prójimo. En el Nuevo Testamento, Él nos dejó ejemplos de su amor al visitar 12 casas. Y vamos a ver a continuación cuáles fueron sus actitudes de esas personas que Jesús visitó. Quiero decirte que Jesús hoy está visitando tu casa. Querido hermano, querido amigo, ábrele las puertas de tu casa a Jesús, que Jesús quiere hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida y en tu familia. La primera casa que Jesús visitó fueron unas bodas, las bodas de Caná de Galilea. Están en el libro de Juan capítulo 2, verso 1 al verso 12. Dice la Biblia que la familia de Jesús fue invitada a una fiesta de bodas juntamente con sus discípulos. Y dice la escritura que durante la fiesta el vino se acabó, es decir, que la fiesta también se acabaría. Pero Jesús estaba allí y realizó su primer milagro al hacer que las aguas se transformaran en el mejor vino del que ya había sido probado. El vino representa la alegría. Escucha esto: el vino representa el gozo, siendo así que Jesús restauró la alegría de aquella casa. Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria,
y sus discípulos creyeron en él. Quizá en su casa falta la alegría ya. Quiero que sepas que Jesús quiere transformar todo el dolor y todo el sufrimiento en felicidad en tu casa. En muchos hogares hay tristeza, en muchos hogares hay rupturas de matrimonio, en muchos hogares hay tristeza y dolor. Pero Jesús, si dejas que Jesús llegue a tu casa, si lo invitas a tu casa, quiero decirte que Él va a convertir esa tristeza en alegría y ese llanto en gozo. Esa es la primera visita que Jesús hizo en una casa. La segunda es en la casa de Pedro. Eso está en Lucas capítulo 4, verso 38 al 39. Llegó Jesús a la casa de Pedro. Dice la Biblia que al salir de la sinagoga, Jesús visitó la casa de Pedro y ahí encontró a la suegra de este discípulo enferma. Inmediatamente Jesús reprendió la enfermedad, ministró a la mujer y fue sanada. Y dice la Biblia que se levantó y comenzó a servir al Señor. Lucas 4:39. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Quiero que sepas que Jesús tiene todo el poder para sanarte. Pero con respecto a la sanidad, quiero hablarte de otro caso. La casa de Capernaum. Dice que Jesús visitó esa casa, y al llegar a esa casa, que era una casa que le servía de posada entre los viajes que él hacía, una multitud se dio cuenta que Jesús estaba en esa casa y se acercaron. Y dice la Biblia que ahí él hizo varios milagros. Pero un hombre paralítico que era llevado por 4 personas y estaba muy enfermo, dice que lo bajaron por el tejado de esa casa sus amigos. Y al mirar la fe que había en esas personas, Jesús no solamente perdonó sus pecados, sino que restauró la salud de este hombre. Lucas 5:24 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amigo, hermano, Jesús quiere restaurar tu salud física. Jesús quiere restaurar tu familia. Así que te invito para que le abras la puerta de tu casa a Jesús. ¿Cuántas personas quizá no están enfermas en casa? ¿Cuántas personas en estos días no van a tener síntomas de enfermedad? Síntomas de fiebre, síntomas de dolores de cabeza, síntomas de tantas cosas que se están viendo y escuchando el día de hoy. Pero quiero que sepas algo: si Jesús está en tu casa, tienes la garantía que Jesús puede restaurar la salud tuya y la salud de tu familia. Escuche, los médicos están diciendo, muchos médicos están declarando que solo un milagro en muchas personas les puede salvar. Y estoy convencido que Jesucristo hará muchos milagros en estos días de sanidad, porque Él tiene el poder para hacerlo. Sanó a la suegra de Pedro, sanó al paralítico que lo bajaron por ese techo. También te puede sanar a ti. Así es que si Jesús visita tu casa, espera ese milagro. Créelo, porque el Señor lo va a hacer. Otra cosa que Jesús hizo fue en la casa de Leví. Y esta historia de Leví está en Lucas capítulo 5, verso 29 al verso 32. Y en esta casa Jesús llevó arrepentimiento. Fue invitado a comer a la casa de Leví. Y este hombre era un publicano, un cobrador de impuestos. Pero los fariseos enseguida, dice la Biblia, que comenzaron a discriminar a Leví por su pasado y cuestionaron a Jesús y a sus discípulos por comer en la casa de ese pecador. Sin embargo, el Señor les advirtió diciendo:
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Jesús llevó el arrepentimiento y el perdón a esa casa de este hombre llamado Leví. Quiero que sepas que si tú permites que Jesús entre a tu casa, Él perdonará tus pecados. El pecado trae muerte, el pecado trae desgracia, el pecado trae tantas consecuencias a nuestra vida, querido amigo, que muchas veces no nos imaginamos. Lo maravilloso de Jesús es que Él ama al pecador. Él te ama a ti. No importa cuán pecador seas, cuán malo seas, la sangre de Cristo tiene todo el poder para perdonar tus pecados. Este hombre no era bien visto en medio de la sociedad en la que vivía. Todos lo criticaban, pero Jesús entró a la casa de él porque Jesús quería salvarlo. Y Jesús quiere salvarte a ti. Yo creo que en estos días muchas personas le abrirán las puertas de su casa a Jesús, porque reconocerán su pecado y sabrán que solo Cristo tiene el poder para perdonar pecados. No solo para sanarte, sino también para perdonar todos tus pecados. También la Biblia habla que Jesús llegó a la casa de Simón. Esta historia está en Lucas 7, 36 al 46. Y quiero que sepas que Jesús llevó dos cosas a esa casa. Jesús llevó unción y llevó poder. En Israel había una costumbre de que cada vez que alguien llegaba a alguna casa, el anfitrión ofrecía agua para lavar sus pies y las manos del visitante. Y cuando Jesús llegó a la casa de Simón, Él no le ofreció esa hospitalidad, pero hubo una sorpresa para todos. Cuando una mujer, dice la Biblia, que entró y lavó los pies del Señor Jesús con sus lágrimas, los secó con sus propios cabellos y los ungió con un ungüento. Jesús vio el amor de esa mujer y le dijo delante de todos: por lo cual te digo que sus pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermano y amigo, invita a Jesús a tu casa. Derrama tus lágrimas delante de Él y recibirás el perdón y la unción del Señor para ser libre y para que se rompa toda clase de cadena y atadura que está en tu vida. A lo mejor tú pensarás: este vicio nunca lo podré dejar, nunca me podré ser libre de este vicio. Quiero decirte que hay unción en el nombre de Jesús. En el tiempo que tengo de servir a Jesús, he visto cientos y puedo decir miles de personas venir a los pies de Cristo. Las personas quizá más perversas que te puedes imaginar. Y sabes que Cristo los ha perdonado. Y hoy le sirven al Señor. Hoy oran en el altar. Personas que hoy derraman sus lágrimas delante del Señor y levantan sus manos y adoran al Rey de Reyes, porque la unción y el poder de Jesús los liberó. Y esa misma unción te puede liberar a ti. Y sabes que cuando te des cuenta que Cristo te perdonó tantos pecados y que eras tan malo y merecías el infierno, quizás tú vas a agradecerle, como esta mujer que era una pecadora. Era una mujer que nadie daba nada por ella, pero cuando vio a Jesús y vio que Cristo era su Salvador, ella llegó y se postró y adoró y ungió sus pies. Es lo mismo que tú harás cuando Cristo te perdone tus pecados y tú se los confieses a Él con un corazón sincero. Hay otra casa que Cristo visitó. Fíjese cuántas casas Jesús visitó y cuántas cosas hizo Jesús en esas casas. Y hoy que nos ha tocado estar en nuestras casas, el Señor va a hacer cosas maravillosas en tu casa. Dios va a hacer cosas grandes en tu hogar, con tu familia, contigo.
Yo estoy creyendo que esto es parte del plan de Dios, hermanos. Amigos, esto es parte del plan de Dios. En medio de toda esta calamidad y todos estos temores los cuales se está viviendo hoy en día, Dios está en control de todo, porque Él quiere que el hombre reconozca lo frágil que es su vida y lo poderoso que Él es para salvar, para perdonar y para restaurar vidas y sanarlos. La casa de Jairo está en Lucas capítulo 8, verso 41 al verso 56, por si alguno desea buscarlo en las Sagradas Escrituras. Y en esta casa Jesús llevó vida. Jairo estaba desesperado por la enfermedad de su hija. Y dice la Biblia que invitó a Jesús que fuera hasta su casa. Pero lo peor sucedió en el camino. La Biblia dice que vinieron sus siervos y le dieron la triste noticia que su hija había muerto. Pero sin embargo, Jesús, viendo la fe de aquel hombre, dice la Escritura que fue hasta su casa y realizó un milagro sorprendente. Lucas 9, 54 y 55 dice de esta manera: Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Fíjate qué poder hay en Cristo. Cristo puede resucitar lo que para usted o para mí ya está muerto. La niña ya estaba muerta, y Cristo llegó a esa casa y la resucitó. Hizo uno de los milagros más sorprendentes que uno puede admirar y ver. Yo creo que en este tiempo el Señor nos va a sorprender con grandes milagros. Y la gente va a dar testimonio. A lo mejor gente que ya estaba muerta para la ciencia, gente que ya estaba desahuciada para la ciencia, pero que quizá un familiar, quizá alguien llevó a Jesús a esa casa de ese enfermo. Oraron, le pidieron a Jesús. Jesús va a tender su mano de poder y va a tocar tu vida o la vida de aquella persona enferma y la va a sanar, porque el tiempo de los milagros no ha pasado, queridos amigos. Él seguirá haciendo milagros en estos tiempos. Escucha eso. Han dicho que habrá muchas muertes por este virus, pero yo te digo, habrá también muchos milagros de parte del Señor. Habrá testimonios poderosos que oiremos en los templos y los hogares. Familias se van a convertir enteras porque van a ver el poder del Señor obrando en la vida de sus seres queridos. Yo lo creo en el nombre del Señor y espero que usted también lo crea. Si sanó a la hija de Jairo, sanará a tu hija, sanará a tu madre, sanará a tu padre, sanará a quien sea de tu familia, porque Él tiene todo el poder. Pero déjalo entrar a tu casa y deja que Él traiga milagros poderosos a tu vida y que haga algo nuevo. La casa de Marta y la casa de María. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, dice que Jesús llevó la palabra a esta casa. Escuche esto. En una de las casas que Jesús más frecuentó es la casa de Marta y María. Y Él nos dejó una tremenda lección al reprender a Marta, porque dice la Biblia que Marta se preocupaba demasiado por los quehaceres de la casa, mientras que María se concentró en oír la palabra. Alabado sea el Señor. Quiero decirte algo, amigo, hermano, concéntrate al oír la palabra. Yo sé que a veces estamos ocupados en tantas cosas, pero vamos a dedicarle un tiempo a oír la palabra. Fíjate lo que dice Lucas 10, 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María escogió
la mejor parte y no le fue quitada. ¿Cuál es lo mejor que podemos hacer en estos días? ¿Qué es lo mejor? ¿Seguir escuchando noticias? ¿Seguir investigando más y llenarnos, ¿verdad?, de información? Lo único que va a traer a tu vida es miedo, es desesperación. Pero mira, deja de preocuparte. Escucha la palabra, abra su Biblia, escuche mensajes de fe, deje que Dios lo alimente y deje que Dios le dé esa fuerza a través de su palabra, que usted pueda creer que usted y su casa serán salvos de todo esto y que van a salir adelante. Querido amigo, a veces nos preocupamos como Marta, estamos tan afanados en las cosas de esta vida que nos olvidamos que una cosa es la que necesitamos y es la palabra de nuestro Dios. Un día Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes quieren irse, porque muchos estaban dándole la espalda a Jesús por la palabra que había predicado ese día. Y Pedro contestó una tremenda verdad: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Yo te pregunto, ¿a quién vas a ir en estos momentos? ¿A dónde vas a acudir en estos momentos? ¿Dónde te vas a refugiar en este tiempo? ¿En la desesperación, en el miedo, en la ciencia? Nada de eso quizá te pueda ayudar tanto como oír la palabra de Jesús. Siéntate un momento y oye la voz de tu Señor. Oye la voz de Jesús a través de la Biblia y a través de su palabra. Eso es lo que es necesario en este tiempo. Y Jesús no le quitó eso a María. No se lo quitó, porque ella escogió lo mejor. Lo mejor que era escuchar la palabra de Jesús. Y espero que usted también sepa escoger y no se afane tanto en estos días. En estos días que no podemos venir a la iglesia, no podemos venir a escuchar un mensaje, sentarnos, pero siéntese en su casa, ya sea que lea la Biblia o escuche estos mensajes que nosotros estamos subiendo a través de las redes sociales, y alimenta tu fe. Refúgiate en la palabra de nuestro Dios. Quiero hablarles sobre la casa de Zaqueo. Lucas 19 del 1 al 10. Jesús visitó esta casa también. ¿Y sabes qué llevó? Llevó salvación. Jesús, al darse cuenta del esfuerzo que hizo Zaqueo para verlo, que se subió a un árbol, porque la Biblia dice que era pequeño de estatura, se ofreció a visitar la casa de aquel publicano. Y Zaqueo se sintió más que privilegiado. La Biblia dice que lo recibió gozoso. Gozoso, se gozó de recibir a Jesús y reconoció sus pecados y decidió cambiar su vida, disculpándose con las personas que había defraudado, que había robado. La Biblia dice que se puso en pie y dijo: si a alguien le he robado, le voy a devolver 4 veces más de lo que yo les quité, y le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Cuando Jesús vio el arrepentimiento, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Quiero que sepas que Jesús también quiere entrar a tu casa y quiere salvarle. Quiere salvar a sus hijos, quiere salvar a su esposo, a su esposa. Jesús quiere llevar salvación a su casa, pero ábrele las puertas como lo hizo Zaqueo. Créeme que serás muy bendecido por el Señor, muy bendecido. Tu vida va a cambiar. Aquellas personas que viven una vida en pecado, desenfrenadas, y que no los ha cambiado nada los ha podido cambiar. Ellos quizá lo han intentado en sus propias fuerzas y no han podido.
pero la presencia de Cristo cambiará sus vidas. Cambió la vida de Zaqueo, cambia la vida de tuya también. Hace más de 30 años Jesús cambió mi vida y aquí estoy, adorando a Jesús, sirviéndole a Él, adorándolo porque Él es mi Rey y Él es mi Señor, Él es mi Salvador y a Él le sirvo. Y ese cambio en mi vida solo lo pudo hacer Jesús de Nazaret. Y Él salvará a mi familia que no son cristianos también. Él ha salvado y ha tocado a mis hijos y va a salvar los tuyos. Créelo en el nombre del Señor. Hay una casa que Jesús visitó, que es la casa donde se celebró la cena de Jesús, o la última cena, como se conoce. Y Jesús ahí llevó comunión. Lucas 22 del 10 al 14 narra esto. Pero solamente quiero decirte algo. De acuerdo con algunos estudiosos, esta casa pertenecía al evangelista Marcos, y fue allí donde los discípulos fueron bien recibidos y pidieron que se separara el mejor espacio de la casa con el fin de preparar la cena del Señor, la Pascua. Lucas capítulo 22 versículo 15 dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, esta comunión. Porque cuando usted prepara lo mejor para el Señor Jesús, su vida y su familia se llenan de la comunión en la presencia del Señor. Así que la cena es la comunión, y el Señor quiere tener comunión contigo, quiere tener comunión con tu casa. Así que apártale el mejor lugar a Jesús en tu casa. Celebra con Él. Deja, la escritura es clara cuando Él dice que si tú le abres la puerta de tu casa, el Señor entra. Otra casa en la cual Jesús llegó es la casa de Caifás. Eso está en Mateo capítulo 26 versículo 57. Y Jesús fue llevado a esa casa para ser juzgado. Escúcheme bien, para ser juzgado. Y fue la única vez que Jesús fue llevado a una casa involuntariamente. En la casa de Caifás, el sumo sacerdote, él fue juzgado con el fin de ser condenado a la muerte. Y dice en el verso 26 de versículo 59, capítulo 26, 59 de Mateo: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y quiero que oigas esto. A menudo en nuestra propia casa levantamos la voz para juzgar a nuestros familiares, a personas que están a nuestro alrededor, y no nos damos cuenta que Jesús también está allí con nosotros, que Él escucha nuestros juicios, nuestros señalamientos. Quiero que reflexione y observe si sus palabras han sido de juicio para con su prójimo, para con su familia. Muchas familias hoy en día, como estaremos juntos quizá, porque esa es la orden, que no salgamos de casa, y vamos a estar con los hijos, vamos a estar con el esposo, la esposa, con los yernos, con las nueras, con los nietos. Yo creo que será un buen momento, querido amigo, para arreglar cualquier problema que tengamos entre nosotros, para pedirnos perdón, para reconciliarnos como familia y no salir peleando por cualquier cosa. A Jesús lo juzgaron en esa casa. Dejemos de juzgar a nuestra familia, dejemos de juzgar a nuestro prójimo. El Señor escucha lo que tú hablas. Y la palabra maldecir, yo la he enseñado que es una palabra compuesta, que es maldecir, cuando hablas mal de otras personas. Y cuando tú hablas mal de otras personas, quiero que sepas que eso es un juicio que tú mismo te acarreas. Hay un dicho aquí en México que decimos que lo que no puedes ver en la calle,
en tu casa lo has de tener. Esa es una verdad. Cuando nosotros juzgamos a las personas, eso mismo que no podemos ver en ellos, a veces nosotros mismos terminamos haciendo eso, cosas peores, o recibiendo cosas peores. Mejor es guardar silencio, pedirle perdón, y si alguien está haciendo algo malo, sea de nuestra familia o sea alguna persona que conocemos, lo mejor es pedirle a Dios que ayude a esa persona, que le haga entender que está mal y que le ayude a reflexionar y a arreglar su vida. Pero no juzguemos, no hablemos, porque Dios escucha cuando nosotros juzgamos a las personas. Jesús fue juzgado en la casa de este líder religioso llamado Caifás, y dice la escritura que le levantaron falso testimonio contra Jesús. Eso no es bueno, amigos. Eso no es bueno, hermano. Tratemos de hablar con verdad y tratemos de hablar bien los unos de los otros. Quiero hablarte de otra casa, que es la casa en Emaús. Este relato está en Lucas 24, 13 al 35. Y aquí Jesús llevó la visión espiritual. Después de la resurrección de Cristo, Jesús se le apareció a sus discípulos, pero ellos no lo reconocieron. ¿Recuerda usted que los caminantes de Emaús regresaban tristes, desconsolados, porque ya era el tercer día y según lo que Cristo les había prometido que resucitaría, no había sucedido para ellos? Sin embargo, la Biblia dice que al ser invitado Jesús para entrar a la casa y pasar la noche, Jesús partió el pan y les dio, y en aquel momento dice que los ojos de aquellos discípulos fueron abiertos y pudieron ver que Jesús siempre estuvo entre ellos, que caminó entre ellos. Jesús siempre está ahí. La Biblia dice en Lucas 24, 34 que ellos dijeron: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Jesús quiere abrir la visión espiritual de su familia para que todos vean que Jesucristo vive entre nosotros. Él murió, es verdad, pero resucitó al tercer día. Alabado sea el Señor. El Dios de este siglo, dice la Escritura, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero Cristo te ha de abrir los ojos para que veas, para que te des cuenta que Él tiene todo el poder. Los caminantes de Emaús caminaron un largo camino con Jesús y nunca notaron que el que iba al lado de ellos era Jesús de Nazaret. Espero que tú sí lo estés viendo. Espero que te des cuenta que Jesús camina contigo y está ahí para ayudarte en cualquier momento difícil de tu vida. Alabado sea el Señor. Y que le abra los ojos a los que no han visto que Jesús vive, para que se den cuenta que Él es real y Él es poderoso. Y quiero terminar con la casa de los discípulos. Hay varios pasajes los cuales debiéramos de mencionar. Juan 20, 19 al 23 y 26, capítulo 26, verso 29. Después de la muerte y de la resurrección de Jesús, los discípulos tenían miedo de los judíos y se fueron a esconder a una casa. Pero Jesús se les apareció en la casa donde estaban reunidos y los calmó. Escuche esto. Dice la Biblia en Juan 20, 22, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Quiero que sepas que en aquellos días en los cuales usted está solo, o en estos días en los cuales estamos solos, con miedo, con las puertas cerradas, con miedo a contagiarnos, el Señor está ahí para soplar sobre ti su Espíritu y darte seguridad y darte valor. El Señor Jesús está contigo
y enviará su espíritu para calmar tu corazón. Aleluya. La gente está espantada, la gente está atemorizada, pero sabes, tenemos el Espíritu que nos consuela y el Espíritu Santo que está con nosotros. Los discípulos también estaban espantados porque a lo mejor pensaban que iban a ir por ellos para también crucificarlos y se escondieron. Pero el Maestro Jesús llegó hasta esa casa y les dio aliento y los calmó. ¿Y sabes qué les dio? Su Espíritu. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae paz sobre ti. El Espíritu Santo trae sosiego sobre tu alma. Sea cual sea la necesidad, querido amigo, querido hermano, que estés pasando, el Señor Jesús continúa golpeando la puerta para entrar y transformar su vida y transformar su hogar. Solo debes de imitarlo en este momento a través de una simple oración. Pero detrás de esa simple oración está el poder del Cristo que murió en la cruz del Calvario. Él quiere darte paz. No temas, el Señor está con nosotros. No desmayes, el Señor es nuestro Dios y Él nos ayudará. La Biblia dice: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te anegarás, porque yo estaré contigo. Eso me da aliento, eso me da fuerzas. El Espíritu me sustenta. Y así como sustentó a los discípulos y me sustenta a mí, que el Espíritu te sustente a ti también, hermano. Ora cada día por tu casa. Bendice tu familia. Cubre con la sangre poderosa de Jesús a los tuyos. Y cree que Dios vive y tiene todo el poder. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está en las puertas de tu casa. ¿Te gustaría abrirle las puertas de tu casa a Jesús? Amigo, que todavía no has entregado tu vida a Jesús, ¿te gustaría abrirle la puerta de tu corazón a Cristo? Tú que tienes miedo por lo que está sucediendo en el mundo entero, ¿te gustaría entregarle tu vida a Cristo? Y que puedas decir como el apóstol Pablo: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, ya somos del Señor. Y lo que somos del Señor no tenemos ningún temor, porque vivos o muertos, a Él le pertenecemos. Si tienes miedo a morir, entrégate a Cristo. Dale tu vida a Jesús. Quiero orar por su hogar. Quiero orar por su vida. Y quiero que hagas lo que hizo María. Aprovecha la mejor parte. Deja los quehaceres un momento. Deja lo que estás haciendo ahora. Cierra tus ojos si puedes hacerlo. Invoca el nombre de Jesús, porque Él está aquí y Él está ahí donde tú estás. Ábrele la puerta de tu casa simbólicamente. Dile: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi casa. Quiero que entres a mi casa. Quiero que vivas en mi casa. Quiero que reines en mi casa. Que tú seas el Señor de esta casa. Que tomes el control, Señor. Señor Jesús, te pido por aquellas personas que todavía no te han abierto las puertas de su corazón. Si hoy, Señor, ellos desean, yo sé que tú quieres perdonarles. Solamente, querido amigo, haz esta oración sencilla. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, conforme a mis deseos carnales. Pero hoy me arrepiento de mis pecados y te abro la puerta de mi corazón, Jesús, para que entres
en mi vida y me cambies de adentro hacia afuera. Dame esa paz. Dame esa paz. Señor, que el Espíritu Santo viva en mí y sea sellado con esa promesa. Señor, gracias por esas almas. Gracias, Señor. Bendigo a los que en esta hora abren la puerta de su corazón a Cristo. Te bendigo. Destruyo toda atadura que hay en tu vida. Le ordeno a todo espíritu que suelte tu vida, porque ahora tú perteneces al reino de Cristo, el Señor. Te cubro con la sangre de Cristo Jesús. Declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ti. Señor, te pido por los hogares de tus hijos también, de aquellos hermanos en la fe que no nos podemos reunir, Señor, en tu casa, pero que están ahí, Padre. Estamos reunidos a través de estos medios digitales, unidos en el Espíritu, Señor. Les bendigo, Padre. Te pido que les des fuerzas y que crean, que no duden que Jesús está en ese hogar. Y así como sanaste, Señor, a la hija de Jairo, así como sanaste, Señor, a la suegra de Pedro, así como sanaste en Capernaum aquel paralítico, Señor, en esas casas obraste milagros. También en los hogares cristianos y no cristianos, pero que creen y reciben la palabra, Señor, esos milagros se ejecutan por el poder de la sangre de Jesús y en ese nombre que es sobre todo nombre. Reprendo la enfermedad. Reprendo, Padre, todo síntoma de enfermedad en esos cuerpos. Y declaro que en el nombre de Cristo, Señor, son libres de toda enfermedad. Ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, se dobla toda rodilla. Y ese virus también se doblega, porque Dios está por encima de cualquier plaga, Señor, producida por el hombre por la naturaleza misma, Padre. Hay poder en la sangre de Jesús de Nazaret. Señor de la gloria, cubre, Señor, con tu sangre preciosa a los niños. Cubre a los jóvenes, adolescentes, ancianos. Cúbrelos con tu poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cubre a tu iglesia y que este sea un momento donde podamos predicar tu palabra, Señor, y podamos declarar que nuestro Dios, que Jesucristo vive, que Cristo vive. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Queridos hermanos y amigos, Dios me le bendiga en esta preciosa tarde. Ha sido para nosotros un privilegio poder llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión. Sigamos en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios les bendiga.